Hoy vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI. Junto con el barroco del siglo XVII, el Renacimiento produjo un esplendor en las artes y las ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos como el Siglo de Oro. Este movimiento social, artístico y literario surgió en Italia, pero se extendió por toda Europa. Renacimiento significa, literalmente, resurgimiento de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura grecolatina, que se había olvidado tras la caída del Imperio Romano. La palabra que define este movimiento es el humanismo, que se caracteriza porque las ideas van centradas en la figura del hombre. Otro de los cambios más destacados es la aparición de la perspectiva, que consiste en la representación de la tercera dimensión. Supuso un importante cambio cultural respecto a la Edad Media. En la Edad Media, la sociedad medieval estaba estructurada en tres clases sociales: la nobleza, el clero y el pueblo. En cambio, en el Renacimiento surge una nueva clase social, la burguesía. Está formada por comerciantes y artesanos que poseen dinero. En cuanto a la situación política, durante la Edad Media, el poder real necesitaba la ayuda de los nobles para luchar contra los árabes. En el Renacimiento, en cambio, se fortalece el poder real. El dueño absoluto es el monarca, y los nobles se convierten en cortesanos. Para el hombre del medievo, la vida es un valle de lágrimas al que se viene a sufrir. La muerte era considerada muchas veces como una liberación. El ideal de hombre medieval es el caballero o guerrero. Sin embargo, el hombre renacentista concibe la vida como una etapa de la que hay que disfrutar antes de que llegue la muerte. El ideal de hombre renacentista es el cortesano, hombre de armas y hombre de letras. Durante la Edad Media, el pueblo era analfabeto. La cultura estaba encerrada en los monasterios. La iglesia era la única representación del saber. Los libros eran muy escasos, ya que era muy costoso escribirlos a mano. Pero en el Renacimiento, el hombre siente la necesidad de saber y de aprender. Aparecen hombres de ciencia que ya no poseen una educación eclesiástica. Con la invención de la imprenta, durante el siglo XV, se facilita la difusión de libros. La lírica en el Renacimiento. En ella podemos diferenciar dos etapas que se desarrollan en la primera y en la segunda mitad del siglo XVI. Lírica en la primera mitad del siglo XVI. Las figuras más representativas de la primera mitad del siglo son Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Ambos introducen grandes innovaciones en la lírica, recogidas fundamentalmente de la poesía italiana de Petrarca. Las composiciones de ambos, que aparecieron conjuntamente en 1543, muestran la evolución de la versificación castellana. Hay diferentes temas, motivos y tópicos. Empecemos por el amor cortés. Definir el sentimiento amoroso y apresarlo en todos sus estados ha sido, desde el Renacimiento hasta aquí, una obsesión de poetas. El juego poético, que consiste en hablar del amor y de sus efectos, ha llenado con sus tópicos la historia de la literatura. Los poetas renacentistas copiaron de Italia una nueva métrica, pero también un nuevo enfoque para tratar el tema amoroso. Imitaban al gran Petrarca. El amor es percibido como un servicio a un ser superior, la dama, pero, además, es un destino, una razón para existir, una fuerza contra la que no se puede luchar. Sigamos con el canon de belleza. El Renacimiento tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico, donde tenía su principal fuente estética. Se basa sobre todo en la armonía y en la proporción. Italia se convirtió en el referente artístico. Dentro de las producciones artísticas han quedado como emblemáticas en la historia el David de Miguel Ángel como canon de belleza masculina y el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, de la femenina. Las características son bien conocidas: piel blanca, sonrosada en las mejillas, cabello rubio y largo. La poesía renacentista recoge ese modelo ideal, la Donna Angelicata,
y la describe Descriptio Puellae en poemas dedicados a la pura exaltación de la belleza de la amada. Normalmente, estos tópicos aparecen mezclados con otro tema clásico. Carpe diem es otro tópico literario que pocos poetas de los siglos de oro dejaron de tratar. Otro tema a tratar es la naturaleza. El Renacimiento concedió gran importancia a la descripción de la naturaleza por su relación con los sentimientos que en ella se desarrollan. Los poetas renacentistas tratarán el tema de la naturaleza haciendo alusión al tópico literario del locus amoenus, lugar agradable, un escenario idealizado que integra un conjunto de elementos naturales armónicos y serenos, una arboleda, hierba siempre verde y salpicada de flores, una fuente, aves cantarinas, una recreación platónica de la naturaleza que tendrá diversos significados simbólicos en relación con el estado anímico del poeta. Y por último, la mitología. Los escritores renacentistas recrearán los mitos clásicos que, para ellos, representarán un mundo lejano y fascinante. Lo harán de varias formas, creando un ambiente mítico lleno de toda la variedad mitológica de ninfas, náyades, faunos, reconstruyendo todo un episodio mitológico. La poesía amorosa del siglo XVI rebuscó en la mitología las situaciones representadas en los poemas, convirtiendo en tópicos muchos episodios mitológicos. Venus era el amor, Hércules era la fuerza, Apolo y Dafne se convertirán en símbolo de rechazo amoroso. Una nueva métrica. A finales de la Edad Media, los tipos de versos más empleados eran el octosílabo y el dodecasílabo. Sin embargo, a partir del siglo XVI, los poetas importarán los versos y las estrofas de la poesía italiana. Versos. El cambio formal más visible es la introducción del verso endecasílabo, según los modelos italianos, combinado a veces con pentasílabos o heptasílabos. El endecasílabo se plegaba con facilidad al nuevo concepto de poesía, cuyos valores serán la culta naturalidad y la verdad delicada de los sentimientos. Estrofas. Con estos versos, Boscán y Garcilaso introducen también las nuevas estrofas de origen italiano, soneto, lira, octava real y subgéneros, como la égloga, la epístola, la elegía y la oda. La entrada de las formas métricas renacentistas en España no implica la desaparición de las formas métricas tradicionales españolas, que se daban en la Edad Media. La lírica en la segunda mitad del siglo XVI. Durante el reinado de Felipe II, España se cierra a Europa. Triunfa la corriente tradicionalista y la Iglesia y el Estado aunan sus fuerzas para proteger el catolicismo de los avances luteranos. Es un periodo marcado por la Contrarreforma. La producción literaria se ve restringida por medidas severas: prohibición de estudiar en universidades europeas, ley de censura. Existe una continuidad de las formas renacentistas pero adaptadas a un contexto distinto: renacimiento y religiosidad. Durante esta época se desarrollan varias tendencias. La más importante es la literatura religiosa, en la que se destacan principalmente dos tendencias. La literatura ascética, representada por Fray Luis de León, se caracteriza por la búsqueda de Dios a través del perfeccionamiento espiritual del ser humano. Y la literatura mística, representada por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, caracterizada por expresar como una vivencia íntima e intensa la unión con Dios. La prosa renacentista. El género de la prosa había sido el de menor importancia dentro de la literatura medieval. La literatura de ficción era muy escasa y se solía expresar de cualquier modo en formas poéticas. La épica igualmente se escribía en verso, y los nuevos tratados ensayísticos de historia, ciencias o filosofía eran tremendamente escasos. Todo ello cambió con la llegada del Renacimiento. Con los humanistas y su afán por el saber y el estudio, se desarrolló con creciente impulso el género didáctico, escrito en prosa y muchas veces en forma de diálogos. La prosa didáctica en el siglo XVI. Esta prosa didáctica se ocupa también del ámbito religioso, de especial importancia por la lucha desatada entre católicos y protestantes,
y la necesidad de ambos de ganar seguidores. Asimismo, los nuevos descubrimientos dan lugar a una amplia corriente de obras didácticas que sirven para explicarlos a gran público. La invención de la imprenta multiplica la cantidad de obras y las dota de un nuevo alcance, antes desconocido. Por supuesto, si hay un género que no decae y que sigue existiendo con más impulso, ese es el de la historiografía. Las nuevas cortes renacentistas y sus poderosos monarcas requieren de historiadores que canten sus hazañas. El historiador de corte se hace cada vez más importante y las obras de historia también se multiplican. La prosa narrativa de ficción. También la ficción experimenta un crecimiento de gran importancia dado el nuevo espíritu de los tiempos y el nuevo alcance que permite la imprenta. La narrativa, ya en forma de novela, se desarrolla en forma de novela pastoril, heredada de la lírica amorosa italiana, novela bizantina, de género aventurero y conformada por personajes de alto linaje, novela morisca, que centra sus historias en las frecuentes luchas de moros y cristianos, novela breve, también de influencia italiana, y novela picaresca, la primera de tendencia marcadamente realista. Esta última tendencia marca una ruptura con todo lo anterior, ya que el resto de novelas tienden a idealizar los personajes y sus nobles sentimientos, así como a alejarlos de lo cotidiano. En la novela picaresca, perfectamente ejemplificada por El Lazarillo de Tormes, los protagonistas son personajes de baja condición en lugares reales que empiezan a mirarse con ojos diferentes. Todas estas tendencias novelísticas confluyeron hacia el final de la época renacentista en una novela mayor que la superó a todas, El Quijote, de Miguel de Cervantes.